Hola, buenas noches. Soy la alumna Tania Romina Delgado Ramírez, maestrante de Bases Fiscales Internacionales. En este video tenemos como objetivo explicar las bases fiscales en comercio internacional y cómo los tratados evitan una doble tributación, ¿no? Bueno, la importancia del comercio global. Como principal, se me hace un punto importantísimo de tocar porque al final es parte del comercio internacional y es algo muy grande en el cual sabemos que tenemos tratados por esta misma razón. Entre países sabemos que recibimos bienes y servicios, claro, teniendo un acuerdo de por medio, un pago monetario de por medio o simplemente ayudando a tener ciertos bienes, como anteriormente lo mencionaba. Hay algunos lugares, por ejemplo, empresas donde ellos invierten, ya sea en una empresa mexicana, pero estos piden tener ciertas garantías de porcentaje de estas empresas, ya que al final están haciendo una inversión. Entonces, esto hace que justo tengamos tratados dentro de, ya sean, en este caso digo, era un ejemplo muy pequeño, pero haciéndolo en un ámbito más grande, este, hablamos de tratados de comercio internacional que son importantísimos. Estos nos ayudan a tener, como nosotros somos un país en vías de desarrollo, es súper importante tener tratados, ya que de esta forma nosotros podemos seguir desarrollándonos y siendo una potencia mundial. Bueno, como segundo punto me gustaría tocar las bases fiscales. Son el valor de los activos pasivos y patrimonio de la empresa, determinando por la legislación fiscal y sobre la cual se aplican los impuestos. Así como lo mencionábamos en el artículo 31 de la Constitución, este tiene obligaciones, la cual también hace referencia a que tienen obligaciones y por conjunto, pues obviamente tienen cierto parecido, ¿no? En esta parte. Y bueno, aquí podemos también resaltar muchísimo los tipos de impuestos que existen en importaciones y exportaciones, IVA internacional, que este es súper importante y yo creo que este es el que más abarca. En todos lados existe un IVA, un taxes y tipo de impuestos que al final son para justo para el gobierno y haciéndonos referencia al artículo 31, teniendo obligaciones gubernamentales. Como antes lo mencionábamos, el artículo 31 de la Constitución es muy parecido ya que este determina que nosotros, incluso lo voy a citar, el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las obligaciones de los mexicanos principalmente relacionadas con la educación y la contribución a los gastos públicos. Entre ellas se encuentra la responsabilidad de que sus hijos menores de 18 asistan a la escuela, su participación en el proceso educativo de estos y la obligación de contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos federales, estatales y de la Ciudad de México y principales. Este nos habla de la importancia que tiene y cómo es que nos afecta, en este caso nos ayuda a nosotros los jóvenes y de qué forma lo podemos ocupar a nuestro favor. De esta forma tenemos un amplio panorama y podemos ver que efectivamente de esta forma ambas cosas conllevan a lo mismo. En esta parte del video me gustaría hablar sobre la doble tributación. Ocurre cuando es una misma ganancia, renta o capital. Es grabado dos veces por dos jurisdicciones fiscales diferentes. Esto puede suceder tanto a nivel nacional como internacional. Existen dos tipos que me gustaría tocarlas porque ambas son muy importantes. La doble tributación jurídica se da cuando un mismo contribuyente, persona o empresa es grabado por el mismo hecho imponible como un ingreso por dos o más países diferentes. Como anteriormente lo hablábamos, es muy apegado al artículo 31 de la Constitución. Y la doble tributación económica ocurre cuando dos sujetos diferentes son gravados por la misma renta. Un ejemplo común es cuando las ganancias de una empresa son gravadas y luego los dividendos distribuidos a los accionistas también son gravados como renta individual. De esta forma siempre se dividen estas dos partes,
ya que ahí mismo lo explica. Es como en una empresa, me parece que di un ejemplo anteriormente que justo habla de los inversionistas. Hablamos de las empresas que son súper importantes, donde hay personas que se hacen pasar por inversionistas. Estos inversionistas dan cierto capital o cierto porcentaje para que esto pueda crecer y a partir de ahí ellos cobran una renta. Esta renta se divide entre ambos, tanto empresa como inversionista, y al final de cuentas ambos siguen pagando pues sí, sus tarifas, sus porcentajes que a cada quien le toca. Para continuar, me gustaría aportar algo de la importancia de las bases fiscales. Bueno, la importancia de las bases fiscales radica en que determina el monto sobre el cual se calculan los impuestos, siendo esencial para una planificación y el cumplimiento tributario de una empresa. En este caso podemos poner un ejemplo mínimo, probablemente con, no sé, una persona que trabaja, esta persona recibe cierto sueldo, se le hace un descuento en el cual pues se determinan sus impuestos, el ISR. Entonces, justo así se maneja en todas partes, incluso para ser un inversionista también se maneja de la misma forma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está ocupando esta empresa que es parte de un país mexicano, en este caso hablando, una empresa mexicana. Si un estadounidense estuviera eh, interesado en invertir, pues así tendría que pagar sus impuestos aquí, de la misma forma en que lo haría el mismo dueño empresario de la empresa ficticia que acabamos de mencionar. Entonces, de esta forma es que estos tratados actúan, y las bases fiscales también lo importantes que son dentro de. Para finalizar mi video me gustaría agregar un comentario. Bueno, teniendo anterior toda la información planteada, me gustaría hacer saber pues sí, lo importante que es manejar todos estos lazos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desarrollarnos, a tener confianza como país ante otros países, porque pues tener un tratado es algo muy sencillo, ya cuando se lleva a cabo es algo difícil. ¿Por qué? Porque pues claramente salen ciertas situaciones que pues no tenemos planeadas en el panorama. Sin embargo, pues tenemos beneficios, servicios, al final de cuentas nosotros seguimos ganando. ¿Por qué? Porque estos tratados nos ayudan a que no haya una doble tributación, ¿no? Y tengamos un buen desarrollo. Y bueno, como parte importante, me gustaría dejar claro que pues es muy importante saber que todo esto es esencial saberlo dentro del comercio internacional. ¿Por qué? Porque considero que es una de las bases más importantes para poder salir tal cual al mundo y ponerlas en marcha. Pues bueno, este es mi video y muchas gracias.